Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy viendo que están llegando algunos de los invitados. Es que hoy tenemos aquí al asesor presidencial, don Enrique Flores Lanza. Quique, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Ya se incorpora también el abogado Kenneth Madrid. ¿Qué tal, abogado? Mucho ¿Se gusto. conocen, verdad? Claro, por supuesto. Mucho está, gusto, placer. ¿No fueron compañeros de facultad? No. No, ¿O este Enrique hombre fue antes? Es joven. Está por llegar... Un poco más joven que nosotros. No, ya. Está por llegar Marvin Ponce. Es que Marvin era diputado cuando el tema que vamos a abordar esta mañana. Bienvenido, Marvin. Y está por llegar Su comandante. el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, que ha confirmado su presencia también en Frente a Frente. Miren, vamos a hablar de lo que ven en pantalla, de este acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. Entiendo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, no se ha presentado a los tribunales de justicia porque la causa que se le imputa a él es la del asesinato de una persona en el marco del golpe de Estado en el 2009. Pero fuimos todos sorprendidos este fin de semana cuando se anuncia que el expresidente Roberto Micheletti se fue del país por temor a que le imputaran alguna causa derivada del golpe en el 2009. Entonces, recordé ese acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras, preguntándome, y se lo digo con toda franqueza, si este acuerdo que firmaron los presidentes de Colombia y Venezuela en la ciudad de Cartagena, Colombia. Como testigo. Como testigo, sí, porque no, aquí tengo voy a mostrar las firmas de este acuerdo, sí. Voy a mostrar aquí las firmas. Porfirio Lobo Sosa, José Manuel Zelaya Rosales y como testigos los facilitadores Juan Manuel Santos y Hugo Rafael Chávez Frías. Estos son los que firmaron ese acuerdo. Porfirio Lobo Sosa, que era el presidente de Honduras, acuerdo de Cartagena de Indias, 22 de mayo de 2011, y José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República de Honduras. Y como testigos los facilitadores, Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, y Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se firmó a los 22 días del mes de mayo de 2011. Entonces, cuando el fin de semana trasciende que el expresidente Micheletti se fue del país por temor a que le imputaran alguna causa derivada de ese acontecimiento de 2009, yo solo me acordé del acuerdo de Colombia y me pregunté si esto no abarcaba a todos los protagonistas. Miren ustedes qué fotografía histórica esta, ¿eh? Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras. Juan Manuel... No, la fotografía anterior, la que estaba describiendo, por favor. ¿Quién es la dama? Ahí está la fotografía. Y José Manuel Zelaya Rosales. Canciller de Colombia. Ah, era la canciller de Colombia, ¿recuerda el nombre? No lo recuerdo. No, ya lo vamos a recordar. ¿Quién? Juan Manuel Santos. No, el presidente, la Sí, canciller, no, la canciller de Juan Manuel Santos, que lo vemos ahí en pantalla, abrazando al expresidente Porfirio Lobo Sosa, que ya está por ingresar aquí a los estudios de Frente a Frente. Y ahí vemos al actual presidente de Venezuela, a la derecha Nicolás Maduro, luego al centro José Manuel Zelaya Rosales, Juan Manuel Santos, Porfirio Lobo Sosa y la canciller en ese tiempo de Colombia. Fue un acuerdo histórico eso. Honduras estaba expulsada de casi todos los organismos internacionales. Y este acuerdo facilitó la reinserción de Honduras nuevamente. Entonces me perdí con las fotografías porque son interesantes. Son recientes, son apenas del 2000 ¿qué, Enrique? 2011. Solo han pasado Mayo 2011. 14 años.
14 años. Pero el asunto es a quiénes abarcó ese acuerdo. Ya les voy a leer aquí la parte toral. Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se compromete a atender sus denuncias y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Coincidiendo en la conveniencia de contar con un acompañamiento solidario de la Comisión de Seguimiento conformada por los 2 mediadores del proceso de reconciliación nacional en la República de Honduras, que podrá ampliarse a otros países de común acuerdo entre las partes, acuerdan garantizar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales su regreso a Honduras con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras, incluyendo el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad y libertad. Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los exfuncionarios del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras. Saludar la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva. Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el Frente Nacional de Resistencia Popular solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras, y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con tal respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del Frente Nacional de Resistencia Popular en un ambiente de cooperación y transparencia. Ya luego no se inscribió como tal el Frente Nacional de Resistencia, sino que el Partido Libertad y Refundación. Miren, y hoy me estaba acordando de este numeral 7. Ya vino el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Así que interrumpo esta lectura para saludarlo. Gracias, Renato. Buen día, abogado, un placer. Presidente. Poche, me tiene aquí. ¿Ah? Ya no es asesor. No, pero... Hacedor, Hombre, hacedor, peligroso. Es una fiera, no se cansa. Bueno, punto 7. Renato, antes de que lea el punto 7, María Ángela Holguín se llamaba la... María Ángela Holguín. Sí, era la canciller. Mostrémosla. María Ángela Holguín. La canciller en ese momento, la que estaba ahí compartiendo con el presidente Lobo, con el presidente Manuel Zelaya, Juan Manuel Santos. Sí, correcto. Y no fue la que secuestraron y estuvo en la selva un buen tiempo y procreó ahí un hijo, no, esta es otra, María Ángela Holguín. Sí. Betancourt. Aquí era Ingrid Betancourt. Sí. Ingrid Betancourt. El punto 7, reiterar que la reforma al artículo 5 de la Constitución hondureña regula la convocatoria de plebiscitos con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser consultado. Dicha reforma faculta a todos los sectores a iniciar los procedimientos legales para la realización de un plebiscito y así someter a la voluntad del pueblo de manera directa las decisiones políticas, sociales y económicas a través de las nuevas figuras constitucionales del plebiscito y referéndum. Y no se ha utilizado el plebiscito para consultar nada desde que se aprobó, nada. Y habiendo tantas cosas que consultar. Por lo tanto, la solicitud que el presidente se le haya manifestado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consulta.
En tal sentido, el gobierno de Honduras se compromete a tomar las medidas que estén en el marco de sus atribuciones legales, a velar por los derechos electorales de los ciudadanos, así como a encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras, cuando dicho proceso sea iniciado por algún sector con total respeto de las atribuciones legales de los poderes del Estado, las cuales se complementan en los trámites relacionados con dicho proceso. Y ustedes saben que hay una serie de requisitos. Tiene que ir al Congreso para que se apruebe por mayoría calificada, ¿verdad? Una consulta popular. No es así que viene cualquier persona y dice, consultemos esto y que por mayoría simple lo aprueban. No, tiene su reglamento esto. Bueno, reconocer la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, constituir la Comisión de Seguimiento, integrada por las personas que ustedes ven en pantalla. Y bueno, aquí vienen las firmas de Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras, que aquí lo tenemos, José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República de Honduras, y como testigo los facilitadores Juan Manuel Santos y Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, y la pregunta entonces, derivado de todo esto, para ya comenzar con el debate, Lucecita Madrid la tiene en este momento. Luz. Así es, muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. ¿Y al expresidente Roberto Micheletti no le abarca el acuerdo de Cartagena para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático? Este es el tema. Usted puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y en todas las redes sociales nos encuentra fácilmente como @FrenteAFrente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y si usted cree, agréguele ahí a Romeo Vázquez Velázquez también. De eso se trata, de venir a debatir, a auscultar, recordar el alcance de ese acuerdo de Cartagena. Ya teniendo aquí al expresidente Porfirio Lobo Sosa, tú eras diputado en ese momento, ¿verdad, Marvin? Es correcto, sí. Sí. Y asesor presidencial. Fue asesor hasta después. Pero Fue asesor de también Juan me Orlando grabo. Hernández. Ah, era asesor suyo. Sí, sí. Fue asesor suyo entonces. Es que nosotros con la DC nos hemos llevado muy de cerca. Y con, Por aquello del y humanismo con la UD cristiano. también. Y con la UD también. Ok. Está aquí Enrique Flores, que fue un protagónico de Muy bien, todos esos sucesos y del gobierno liberal del expresidente Zelaya. Y Kenneth Madrid, que ya estaba grandecito y egresado de la universidad cuando los sucesos. Claro. Bueno, si quieren comencemos ya. Presidente Lobo Sosa, ese acuerdo de Cartagena para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático solo era para garantizar los derechos de la gente que salió afectada por el golpe, comenzando por el expresidente Manuel Zelaya, o abarcaba a todos aquellos que fueron protagonistas de ese suceso en el 2009. Usted estuvo ahí, firmó buenos ese días, es un placer compartir con buenos amigos y un saludo pues siempre al pueblo hondureño y a usted, Renato, gracias por invitarme y ese asistente que tiene que lo encuentre uno donde esté, ¿no? Don Carlos Andino. Yo voy, te recuerda que estuvimos aquí un día hablando del tema de la pérdida de las urnas. A veces nos olvidamos ir al espíritu de las cosas, porque todo el tema electoral se resumía a revisar el artículo 272, que es suficientemente claro de quién era el responsable de la custodia de las urnas, de que fueran entregadas y todo lo demás. En este caso, fíjate que es interesante ver, y ayer lo encontré otros documentos también que no voy a dar mucho para evitarlo. Dice, acuerdo para la reconciliación nacional, fíjese bien, y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. Se le abarca todo. O sea, el espíritu del acuerdo y la intención del acuerdo, que fue promovido por el presidente Hugo Chávez Frías, quien yo le guardo enormes recuerdos muy agradables por lo que nos ayudó él a nosotros a regresar a la OEA porque estábamos excluidos. Y al presidente Juan Manuel Santos también. Entonces, el espíritu del acuerdo
El tema de Cartagena, lo que se hizo ahí con ellos, con los que era, por cierto, Maduro era canciller. Sí, Nicolás Maduro, Nicolás correcto. Maduro. Se acompañó a Manuel Zelaya cuando este retornó al país. Es Sí. correcto. Y estaba también ahí, creo que estaba Arturo Corrales, si no me equivoco. También estaba como canciller. Debió estar, porque en esos 12 años consecutivos de gobierno nacionalista nunca faltó Arturo Corrales, en su administración y en los 8 años de Juan Orlando. Él siempre está presente. Como demócrata cristiano y la afinidad cristiana con los nacionalistas. Póngale como quiera, pero Arturo sabe mire, Arturo es un gran conciliador, no es de pleito y lo critican a todos, pero él siempre anda ahí sirviendo de algo. Bueno, hasta se inventaron que estaba asesorando al gobierno y a Libre para estas elecciones primarias. Correcto. No, creo que ahí anda. Creo que ahí anda. Creo que ahí anda. Hoy nos lo va a confirmar o a desmentir Bueno, Enrique Flores Lanza, ¿sí? No sé Bueno, si lo va a decir o no, pero... Y entonces para usted, ese acuerdo de Cartagena para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático, solo por ese título abarca a todos los protagonistas del golpe. Claro, porque es que la intención era, como dicen, reconciliarnos. ¿Qué significa reconciliar? Que si Malvin me ha hecho a mí algo, pues yo lo estoy reconciliando, estoy perdonando. Estamos perdonándonos todos. Porque se puede interpretar que esa reconciliación era unilateral, que Honduras se reconciliara con Zelaya y su gente, porque en el texto no habla nada de eso. Sí, pero recuerde que hay un documento que usted debe de tener o invita a alguno de los autores, que es el tema de la Comisión de la Verdad, que es prácticamente como un complemento de lo que es el Acuerdo de Cartagena. En la Comisión de la Verdad usted mira, como dice aquel, y como yo siempre he insistido, si van a meter preso a Romeo Vázquez, a Roberto Micheletti, pues metan preso a Mel Zelaya también. ¿Verdad? Que conste que el espíritu del acuerdo es que nadie vaya a enfrentar esos problemas. Si no, no hay reconciliación. Reconciliarnos y seguir adelante, porque al final, mire, estos pleitos consumen. Yo a Mel le guardo muchísimo aprecio porque hay mucho arraigo familiar. La abuela de él fue mi maestra de 5º grado, una maestra inolvidable, extraordinaria. La mamá de doña Xiomara fue mi maestra de 1er grado, igual, y mantuvimos una amistad muy de cerca. Y el papá de Xiomara, que era un buen nacionalista, que era don Irene Castro, también era un buen amigo. Entonces ha habido mucha relación de los abuelos, de los papás de Tenchita y todo eso. Todo eso a uno ha habido una relación cercana. Y yo pensé sinceramente que al llegar al poder iban a seguir reconstruyendo lo que se había iniciado y que de alguna manera Juan Orlando interrumpió. Y aquí viene un tema que hay que ponerle cuidado. Yo sé que, y usted lo ha escuchado, y muchos de los amigos son defensores de esas comisiones internacionales, ¿verdad? Pero a veces lo que vienen a hacer es que vienen a fregarnos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo, que es llevar preseas. Entonces, el día que agarremos y se revise todos los procesos de la masa y todos los requerimientos fiscales, usted va a encontrar ahí cantidad de groserías que se hicieron, ¿no? Eso lo hizo don Juan Orlando, lamentablemente se dio a la presión de los indignados, ¿verdad? Sí, me parece que fue correcto que se diera, porque era un clamor de Honduras en su momento, y lo sigue siendo. Puede ser. Ellos han restado muchos electores con la no traída del mecanismo anticorrupción. Es que lo que ocupamos es entender que nosotros podemos entendernos. Esas misiones vienen con una misión. A mí no me interesa afectar al abogado Flores Lanza, pues, ni a don Kenneth, ni a Marvin, ni a usted, a ninguno. No me interesa, porque aquí estamos. Pero esos que vienen y se van, ¿esos qué les importa? Sí, pero es que mire presidente, fíjese bien, mire el rollo en que estamos metidos con la Sala Constitucional en este momento, fíjese bien. Se pusieron de acuerdo el año pasado que ahora en abril iban a hacer la rotación y que un magistrado nacionalista iba a ser el presidente de esa sala.
Ahora es que ese acuerdo del 2024 no es válido, se van a reunir supuestamente hoy a nivel de pleno para ratificar o no eso cuando ya había un acuerdo. Y ahí están los cachurecos, la gente de su partido protestando que cómo es posible que se respete. Ya vamos a hablar de ese tema, pero bien, miren el puntito... Pero solo déjeme ponerle una cuñita a todo esto. Fíjese usted, y yo a veces me pregunto, ¿qué pasó con Mel Zelaya? Porque yo quiero comparar a Juan Orlando, que aunque es de mi partido, pero yo no estuve de acuerdo con él, sobre todo la segunda etapa, por todo lo que hizo contra su partido mismo y todo eso, ¿no? Yo comparo a Juan Orlando y a Mel y digo, ¿y dónde está la diferencia? Linda actitud. Y eso no es bueno para Honduras. Entonces, él dice que el acuerdo de reconciliación de Cartagena de Indias abarca a todos los protagonistas, incluyendo a Micheletti, incluyendo a Romeo Vázquez Velázquez. Entonces me pregunto, ¿y por qué se ha ido del país Roberto Micheletti? Ya está confirmado que se fue del país. Sí. Está confirmado que se fue del país. Él lo aceptó, ¿verdad? Él lo admitió. Si él dice, como firmante de ese acuerdo, que también le abarcaba, no solo a Mel, sino a Micheletti y otros. En contexto, para que entre don Enrique Flores Lanza, asesor presidencial, aquí el resumen de lo que pasó el fin de semana con la salida del país de Roberto Micheletti. Al expresidente Roberto Micheletti lo obligaron a salir de su aposento, donde en los últimos años se mantuvo con un bajo perfil después de ejercer la presidencia del país durante 7 meses en el 2009. El fin de semana se informó sobre la salida del país del también expresidente del Congreso Nacional, quien tomó la decisión de abandonar el territorio nacional debido a que se está fraguando un requerimiento fiscal en su contra. La salida sorpresiva del país del expresidente obedece a la persecución política que se vive en Honduras, aseguran este diputado del Partido Liberal. Hay una persecución política contra las personas que actuaron el año 2009. Sin embargo, la secretaria de Defensa y candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, aseguró que al expresidente del Congreso Nacional no le pasará nada. No le va a pasar nada, señor expresidente del Congreso. Nosotros no somos criminales. Esta abogada no descarta que la realidad que vive Romeo Vázquez se repita en el expresidente Micheletti, con el objetivo de revivir los hechos del 2009 y cohesionar las bases de Libre que están desencantadas. Lo que se pretende con esta persecución absurda es volver a revivir los hechos, lo sucedido en el 2009 que polarizó tanto a la familia hondureña, volver a revivir ese odio que usufructó este sector y cohesionar una base del Partido Libre totalmente dispersa. Pero el Libre insiste en que Micheletti no es motivo de interés pese a los antecedentes del año 2009. Yo no sé de qué persecución política hablan, es más que evidente su responsabilidad con el golpe de Estado, con las muertes ahí cometidas, con el saqueo del Estado de Honduras. Este reconocido abogado constitucionalista considera que el expresidente interino también está amparado en el Acuerdo Cartagena, cuyo documento perdona todos los delitos políticos de las partes involucradas. Sin embargo, lamenta que solo se den en un lado. Para eso fue los acuerdos de entendimiento, de conciliación, pero lastimosamente cuando ya tienen el poder quieren hacer lo que se les antoja. Erazo tiene la certeza que se está instrumentalizando la institucionalidad por intereses políticos para perseguir a líderes de la oposición, una versión que en Libre se descarta. Primero, por requerimiento de Enrique Flores Lanza, voy a retirar este vaso de aquí. Fue lo primerito que me dijo. Por favor, retire ese vaso. No sigo ahí si ese vaso ahí. Ah, peleó. Tienen del otro lado. Ah, también. Mira, man, mira, eso es de reconciliación, man. ¿Ah? Sí, que los no se no se han olvidado. He sido aliado de él. Ha madurado mucho Marvin desde aquella fecha. Bueno, aquí está el abogado Enrique Flores Lanza, protagonista también de esos hechos de 2009 y asesor presidencial de la nueva administración de Libertad y Refundación con la presidenta Xiomara Castro. ¿Abarca o no a Micheletti
ese acuerdo de Cartagena, abogado? Muchas gracias, Renato. Buenos días, pueblo hondureño. Hoy es un día importante porque vamos a hablar de la historia, vamos a hablar del pasado, pero yo me siento muy satisfecho de que estemos aquí, compañeros, amigos de tanto tiempo, abocados a un proceso electoral. Estemos además discutiendo de que la justicia puede o no actuar de una forma o de otra con personas que se supone han cometido actos por los cuales tienen que responder. Estamos aquí abocados y todos con la esperanza de que de manera democrática y pacífica el 30 de noviembre escojamos un nuevo presidente o presidenta. Estamos aquí no con actos de fuerza, de imposición, sino que esperando que la justicia actúe y que sean los mecanismos legales los que puedan definir el futuro. Libre está abocado a proteger el proceso electoral, a participar y a respetar los resultados. Entonces creo yo que es importante porque cuando vamos a hablar del golpe de Estado, cuando vamos a hablar del acuerdo de Cartagena que permitió la reconciliación en ese momento y el retorno de Honduras al concierto de naciones y los foros internacionales, entonces es meritorio que reconozcamos el avance y la necesidad de consolidar la democracia, la cordura, la legalidad en el país. Voy a permitirme primero saludar, si ustedes... Claro. Aquí a los amigos presentes. Sí. Bueno, en Pepe y usted han coincidido en la izquierda desde hace mucho tiempo. Comenzó como hombre de izquierda. En primer lugar a Renato. Estando muy jóvenes yo empecé a conocer el tema de la libertad de expresión porque así no había quien más a Matacaballo. Yo fui abogado de una organización que se denomina Sé Libre. Ahí en Sé Libre estaba mi gran amiga Telma Mejía, Renato de Jesús Álvarez, Félix Molina, Orfa Mejía, Manuel Torres Calderón y otros que tal vez se me escapan. Y ahí empezamos nosotros a conocer esa lucha. Por eso después, y no quiero que mencionemos solamente esta referencia, es que yo aparezco de abogado de Renato sin ser penalista, pero aprendiendo pues derecho penal en la práctica. Me defendió muy bien, ¿saben? Defendiendo... Si no me meten en la cárcel. Defendiendo a mi amigo. Me meten en la cárcel. Solo un caso perdimos, sí, que fue el caso de Lalo Sarmiento. Exacto. Pero me dijo alguien, mejor que lo haya perdido. Y gané, ¿sabe que ganamos la casación? Sí, claro. Y luego me dijo un magistrado, Renato, mejor que no se sepa esto de que usted ganó la casación. Y hasta los 3 años después me dieron la resolución de la sala penal. Correcto. No, fueron lindos momentos. Entonces, bueno, Renato es mi amigo y hoy traigo una encomienda de mi compañero de lucha, José Manuel Zelaya Rosales, que junto con mi amiga y compañera de lucha, Rixi Moncada, trabajaron en este libro, todavía no ha salido. Y aquí tiene una dedicatoria para Renato, se lo manda el comandante. Vamos a ver. Mi amigo, José Manuel Zelaya. Aquí está lo del acuerdo de Cartagena también. Entonces aquí ese obsequio, el libro está a punto de salir al público. Qué privilegio, ¿no? No ha salido al público, ya lo tenemos. Yo estuve con Ramón Abad Custodio López, presidente del CODE. Cuando se fundó el CODE, él fue el presidente y el primer secretario fue el abogado Mauricio Villeda. Luego hubo unas diferencias ahí entre ellos y yo entré como secretario del CODE. Yo me formé en Derechos Humanos con don Moncho, cuando don Moncho era hombre completo y nos oponíamos siempre fue completo. A Álvarez Martínez. Y ahí yo me recuerdo que tuvimos las noticias de que los colaboradores importantes del CODE era precisamente el presidente
Porfirio Lobo Sosa. Era el presidente del CODE en Olancho. En Olancho, correcto, el primer claro. mimeógrafo que trabajábamos ahí en el No, CODE. me sentiré mal si no me uno a tu frase. Moncho Custodio murió completo, como hombre completo. Lo había donado, sí. Sí. Bueno, ya vamos a mencionar algunas cosas. Y entonces también el comandante, su amigo, José Manuel Zelaya, le dedicó el libro a usted, presidente. Bueno, pucha, man. Iba a ser un honor. Entréguese al para presidente. No, entregárselo. es usted. Muchas gracias. Ahí está toda esa historia. Para que recuerden Importante. viejos tiempos y negociaciones de todo tipo de... Luego con Marvin nos une una lucha, tantos años. Creo yo que es importante mencionarnos como sobrevivientes de la guerra sucia, de esa noche oscura. Sobrevivimos a Álvarez Martínez. Fue un momento que todos queremos ahora olvidar, ¿verdad? Pero que sí marcó el país. También amigo de Mel. Claro. Y aquí le manda también Pues, pucha, dedicado Te agradezco mucho. esa obra, ¿verdad? Que trabajaron. Y Renato es malvado, yo solo le mencioné por chiste lo del vaso. Sí. Pero no, yo sé que con Marvin tenemos pláticas de altura y de mucha profundidad. Y luego, finalmente, aquí un joven, para mí, al lado, Kenneth, los dos pudimos abrevarnos y pudimos tener el privilegio de ser orientados y de formarnos con una persona excepcional, un abogado que trascendió lo jurídico para ser una figura, José María Palacios Mejía. Con don José María, que yo trabajé con él, ¿verdad? Nos formó en temas de derecho penal. Y Kenneth fue también... No, él fue mi maestro. Fue el maestro de Kenneth, entonces compartimos esa. Y aquí, pues como el comandante, yo le estoy a él. No, gracias. Amable. Obsequiando también el libro, ¿verdad? Gracias. Entonces quería primero hacer esa introducción. Gracias por permitírmela, Renato, porque yo sé que el tiempo en televisión... Ya le voy a reclamar, van a llegar a las 9, le digo. Tenemos que irnos. No, pero muchas gracias. Este es un obsequio. Es el libro de José Manuel Zelaya Rosales y Rixi Ramona Moncada, El golpe 28J, conspiración transnacional, un crimen en la impunidad. Un crimen en la impunidad. Ahora ya sé por dónde vamos. Mire que calce el programa de hoy. Claro. Aquí, por ejemplo, mire, está... Busque la página 245, Ahí presidente aparece Lobo. el presidente Lobo. La página 245 que la voy a poner en Aparece pantalla. firmando y luego aparece el presidente Lobo junto con el presidente Leonel Fernández en la embajada de Brasil cuando fueron a sacar a Mel para mandarlo a Dominicana. ¿Qué están firmando aquí? En el acuerdo de Cartagena. El acuerdo de Cartagena, sí. Muy bien. Bueno, resulta que son las 7:34 minutos. No hemos escuchado todavía la respuesta, pero gracias por el obsequio, fue un buen momento. En la 332 aparece usted. 332. Y ya viene la respuesta. Aparece Marvin. 332, que todos ustedes esperan. Pepe Lobo dice, sí abarca a Micheletti ese acuerdo de Cartagena. Ahí está Marvin, mire. Está con Carlos H. Reyes. Después de que había sido apaleado en las, si es que Marvin, en las movilizaciones contra el golpe. Al primero que yo miré prendido en el portón de la casa presidencial, esa mañana del golpe, ya protestando, fue a Marvin Ponce. Fue el primero. Marvin fue la primera figura que se prendió de ese portón. Marvin Ponce. Y al primero que llamé ese día, viernes mañana, fue mi amigo Porfirio Lobo Sosa. Y le pregunté qué está pasando, presidente. No me doy cuenta, me dijo el presidente. Es que el golpe se dio desde el poder. Es el Partido Liberal el responsable, no fuimos nosotros. Pero fíjese que Rubén Hernández hace como 3 meses me dijo, mire, todo iba bien, dice. Todo el proceso fue correcto y en el marco legal. Solo se consume el golpe cuando sacan a Mel para Costa Rica, dice. Pero dice él que todo el proceso vivo, no es que estaba avalando lo que pasaba, lo de la Corte y todo eso, sino que dice que era conforme a ley y a la Constitución. Pero bueno, la respuesta de Enrique Flores Lanza, el acuerdo de Cartagena abarca también
a Micheletti, a Vázquez Velázquez y a todos los otros que estaban en el otro lado o no? Después de la pausa escuchan ustedes la respuesta para que luego también intervenga Marvin Ponce y Kenneth Madrid. El tráfico es presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. Buenos días, cuando son las 7:35, tráfico vehicular en diferentes zonas de la capital. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa Villadrón y en el Boulevard Centroamérica, un tráfico bastante fluido en este último. Estamos a la altura del Colprosuma, a la altura también de Hondutel y Emisoras Unidas, un tráfico bastante fluido. Sin embargo, el tráfico vehicular en el Boulevard Suyapa es algo congestionado a la altura del Hospital Escuela. Recordemos que ya han vuelto a trabajar los empleados públicos y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está en sus últimas semanas del primer periodo académico, por lo tanto este sector siempre es algo saturado de vehículos. El tráfico vehicular, repetimos, a la altura del Boulevard Centroamérica y a la altura también del Boulevard Suyapa de la capital de nuestro país. Tony Munguía les ha informado el tráfico vehicular para Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1, porque somos los mejores. Supreme 97, única en Centroamérica. Más octanaje, limpieza, rendimiento y calidad. 1. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Muchas gracias por enviar sus comentarios a través de la cuenta en X. Roberto Díaz opina: la ley tiene que ser igual para todos. Lamentablemente la justicia en Honduras es selectiva. Pica a los que no son parte del gobierno, acosa y persigue a los que se oponen. Es una justicia vengativa. A este juego se prestan las instituciones que deben ser independientes. Como siempre dijo el abogado Raúl Pineda Alvarado, que de Dios goce, en Honduras existen dos tipos de leyes, una para los amigos y otra para los enemigos. La impunidad favorece a unos y a los otros los persigue hasta cazarlos. Henry Smith escribe las siguientes preguntas. ¿Y la comisión de seguimiento? ¿El acuerdo surte efectos políticos o jurídicos? ¿Es una mera declaración o una obligación para el Estado? ¿Se puede reconciliar a alguien que ataca y señala permanentemente? ¿Es una amnistía asolapada o perdón divino? Marco Matamoros, buenos días. Acuerdo de Cartagena. El espíritu de este acuerdo era perdón a todos hasta que fueran culpables. A todos en la cama o todos en el suelo. En este combo van los que provocaron que hubiera golpe de Estado, como los que lo ejecutaron. No se puede normalizar la traición a la Constitución bajo el pretexto de estabilidad o gobernabilidad, escriben los televidentes. Muchas gracias, sigue enviando sus opiniones. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Miren, y esto que en un minuto lo hago le va a servir mucho a don Enrique Flores y a todos los panelistas. Me lo acaba de enviar la periodista Telma Mejía, nuestra jefa de redacción e información en TN5 Estelar, de un artículo de La Vanguardia de Cataluña, España, con procedencia de Tegucigalpa. F. El nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo, firmó hoy, esto es del 27 de enero de 2010, minutos después de su investidura, el decreto que otorga una amnistía general a los involucrados en la crisis política causada por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Lobo interrumpió su discurso para pedir al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, que le llevara el decreto que firmó de inmediato. El decreto suscrito la víspera por el Congreso hondureño aprobó la amnistía por los delitos políticos. Ese es el principio de la reconciliación, el perdón del Estado para perdonarnos todos, manifestó Lobo, y añadió que hoy queremos sanar las heridas del pasado. El nuevo gobernante
gobernante hondureño puntualizó que dejó bien claro que la amnistía se refiere únicamente a los hechos de orden político cometidos antes y después del derrocamiento de Zelaya el 28 de junio pasado. El decreto otorga amnistía general por los delitos políticos de traición a la patria contra la forma de gobierno, terrorismo y sedición, y los delitos comunes conexos de usurpación de funciones, delitos cometidos por particulares contra el ejercicio de los derechos constitucionales, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los derechos de los deberes de los funcionarios. La amnistía excluye delitos comunes de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros, así como los de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Sancionada ya por Lobo, la amnistía entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según el texto aprobado por los diputados. Lobo también anunció la próxima integración de la Comisión de la Verdad. Bueno, basado en esto, el decreto 02-2010. Micheletti no tiene por qué estar huyendo entonces. Aquí está el decreto. Bueno, ahora escuchemos a don Enrique Flores Lanza. Mire, el problema que yo aquí, que le aprecio mucho. Gracias, presidente. Porque en realidad él estaba en el tema del CODA, estaba Lucio Izaguirre, ¿se acuerda? Claro. Y varios así. Y allí, ¿sabe quién estaba ahí también? Milton Jiménez. Correcto. Ana Pineda. Aunque nos sancionen por denunciarlos, pero estaba ahí Anita Pineda, que hizo una gran labor. Yo creo que aquí podemos discutir, ¿verdad? Aquí tengo cantidad de documentos de situaciones que se dieron. Y yo sinceramente le digo al abogado que lo que están haciendo en este gobierno no es bueno para Honduras ni para ellos mismos. Le decía que lo que estoy viendo en este momento no es bueno para Honduras ni para ellos mismos. Mel Zelaya, cuando el golpe, era un hombre que era apreciado. Había movilizaciones y todo lo demás. Hoy donde usted va, donde usted circula, no es la misma situación. Y en las revisiones que hacemos nosotros, encuestas que siempre hacemos, Mel aparece incluso abajo de doña Xiomara, que está muy deteriorada su imagen, ¿verdad? O sea, está, como dicen, besando el suelo. Yo creo que estas cosas, voy a leer el libro, voy a ver cuánto de verdad tiene también, pero creo que estas cosas al final, el espíritu del Acuerdo de Cartagena, el espíritu de la Comisión de la Verdad, y yo lamento mucho que Juan Orlando prácticamente nos rompió un poco el espíritu de todo esto, pero yo esperaba que Mel iba a llegar a hacer lo mismo prácticamente. Estuvimos reunidos varias veces antes de las elecciones porque yo era parte de un grupo de nacionalistas que estábamos contra Juan Orlando, porque sinceramente era terrible todo lo que estaba pasando. Pero le digo sinceramente, yo hablé un par de veces con Mel. Luego recibí un emisario que me mandaba a amenazar, que no quería que hablara, que no quería que participara, que incluso si me buscaban para asesorar, que él no quería que asesorara a nadie, que no sé cuándo, que esto, que lo otro. Entonces le digo, mire, dígale a Mel que lo que yo quiero es que él me lo diga a mí, que me dé una cita. Yo voy allá donde él indique y que me diga a mí lo que él quiere. Porque me parece que es una falta de respeto. Le digo, es más, creo que es una tontera. Porque si usted recuerda lo del golpe y todo lo que se vino, ¿cuál fue el primer acto de mi gobierno? Aparte de lo que usted leyó. Irme con el embajador, con el presidente Leonel Fernández Reina, a la embajada de Brasil a pedirle a Mel que acompañara al presidente Fernández, quien se ofrecía a darle acogida en República Dominicana. Ese fue el primer acto que yo hice. Es más, no participé ni en la ceremonia ni en la celebración. Y yo no olvido jamás el rostro de la familia Zelaya Rosales,
la mamá de Mel y todos, cuando llegamos al aeropuerto ellos estaban allí. La expresión de alegría, de todo eso, porque sinceramente estábamos superando una etapa. Yo le digo algo. Romeo Vázquez, y yo se lo dije aquí, tal vez aquí que no sabe esto, y para que el abogado Madrid lo sepa, y don Marvin Ponce, un día nos invitó a cenar el general Romeo Vázquez a la casa de él, a Mel y a mí. Recuerde que yo era el candidato del Partido Nacional. En la cena, el general Vázquez le dice, mire, presidente Zelaya, nosotros a usted lo queremos mucho, lo respetamos, es decir, todo el cariño nuestro para usted. Pero sí quiero serle claro, si tenemos que escoger entre el respeto a usted y el cariño y defender la Constitución de la República, vamos a defender la Constitución de la República porque los militares así hemos sido formados. Eso le dijo Vázquez a Mel. ¿Por qué se lo dijo, presidente? Disculpe. Pues por algo se lo dijo. Por algo se lo dijo. Ya estaban en el problema de la cuarta urna, ya en ese momento. Algo estaba pasando ahí que él fue claro. Él, mire, yo fui el candidato del Partido Nacional de la oposición. Vamos a ir hablando aquí y voy a revelar las llamadas que me hizo Mel, no tengo que andar escondiendo nada. Las llamadas que me hizo Mel a mí, lo que proponía, lo que decía, los acuerdos a que llegamos. Yo le dije en San Pedro Sula, en casa de un buen amigo, Enrique Morales, le digo, nos reunimos los dos solos ahí. Oye, Miguel, ¿lo que vos querés? Reelección. No hay problema. Pongamos una urna en noviembre, que son las elecciones, y que sea un plebiscito ahí también. Y que la gente vote sí o no quiere reelección. Sin estar reformada la Constitución, el artículo 5 todavía, cuando usted se lo propuso. No, es que el 5 se reformó después del golpe. Bueno, pero era una ruta de buscar una... Sí. Era para buscar una ruta en la cual el pueblo podía ser consultado si quería o no reelección. Y le digo, es más, gana el sí, le digo, porque la gente siente como que le conculcan un derecho al no permitirle reelegir a alguien. Va después, me dice que no sé cuánto, que esto, que lo otro. Mire, ya en la noche el presidencial ya estaba en otra actitud, nada congruente con lo que ya hemos hablado. Entonces yo sé que son cosas de estas, pero y voy a leer el libro, ya me imagino lo que contiene el libro. Hay que leerlo, hay que leerlo. Pero entonces ahora el asesor presidencial nos va a responder si la amnistía aprobada por el expresidente Lobo, si el acuerdo de Cartagena protege también a los del otro lado o solo a los de la línea de Mel, incluyendo a Mel. Don Enrique. Bueno, efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre Juan Orlando Hernández y José Manuel Zelaya Rosales? Creo que el pueblo hondureño puede darnos una respuesta. Y yo le pido al expresidente Porfirio Lobo que se acerque a hablar personalmente con Mel, porque todo lo que él ahora está pronunciando aquí es contrario a lo que yo sé, a lo que me consta. Mel, no solamente con usted, presidente, tengo unos 30 años de estar con Mel, y no es porque es mi amigo y el líder, pero mire, jamás yo he escuchado a Mel o que me haya dicho, fulano, hay que perjudicarlo, hay que hacer esto, todo lo contrario. Esos que le han ido a decir a usted que Mel lo manda a amenazar, personalmente, Mel consideró que lo que pasó con su esposa fue una canallada y una persecución política. Cuando dirigieron por orden superior a la Fiscalía para que le iniciara esos procesos y que de manera despiadada actuaran en su contra. Cuando Mel pregunta por eso,
Él más bien tiene toda la intención y pide que se le haga justicia. No está él en ninguna posición de perjudicarlo, presidente. Ya se va el gobierno. Es importante que usted platique directamente con él. Yo sé que son amigos. Y mire, siempre que él... me acuerdo que después usted dio unas declaraciones y dijo que se estaba persiguiendo, que la fiscalía... Y la gente no entiende cómo Mel y cómo Xiomara no le ordenan al fiscal. Porque como eso ha sido aquí una práctica, entonces todo el mundo interpreta que cuando el fiscal actúa es por orden de la presidenta o es por orden de Mel, y eso es absolutamente falso. Tuvimos una justicia politizada, Renato, todos sabemos que es uno de los puntos débiles de la democracia hondureña. Ahora, le digo algo, abogado. Durante 12 años... La gente ya me está reclamando, dice, porque tiene 30 minutos de estarle preguntando a Enrique Flores Lanza si abarca o no. No, claro, pero es que también él nos interrumpe, el expresidente, yo por cortesía lo dejo hablar. Y además ellos no han hablado. Pero no podía yo dejar pasar ese No, está bien, con todo respeto Mel, se lo planteo. Sí, y en algún momento pues Mel tendrá también que defenderse. Pero no podía yo dejar pasar eso por alto. Mire, como abogado tenemos 3 instrumentos. La amnistía del año 2010, decreto 02-2010. Tenemos el acuerdo de Cartagena y tenemos la amnistía del 2022, el 04-2022. Nosotros no podemos pedirle a un árbol de naranjas que nos dé manzanas. O sea, la naturaleza de cada instrumento jurídico tiene sus consecuencias de acuerdo a lo que cada instrumento jurídico es. En el año 2010, ese decreto 02-2010, que lo tenemos aquí, sirvió para exonerar de toda culpa a los que participaron del golpe de Estado. Entonces fue sancionado por el presidente, ¿verdad? No incluyó a las víctimas, era expresamente para los que usurparon el poder público, pero jurídicamente su alcance no pudo perdonar, condonar, amnistiar los crímenes de lesa humanidad, delitos contra la vida, tortura. Somos miembros, suscriptores del Tratado de Roma, eso no se puede hacer. Esos delitos, además, la Constitución dice que son perseguibles eternamente, son imprescriptibles. De tal manera que no pueden los delitos por los cuales están acusados Romeo Vázquez y dice Roberto Micheletti que también él tiene participación y por eso tiene miedo, que son las muertes de ciudadanos, son esos crímenes de tortura, de violaciones, esas manos manchadas de sangre, aunque sea con camisetas blancas, ni ser perdonado, ni por el decreto de amnistía del 2010, ni por el acuerdo de Cartagena, ni tampoco por la amnistía del año 2022. Entonces ese es el meollo del asunto. El acuerdo de Cartagena no es una amnistía. Usted no va a ver ahí una redacción que diga que se perdona, no, es un acuerdo político que lo tenemos que entender en las circunstancias y le agradecemos al presidente Lobo su participación, que fue vital. Honduras no podía ser reconocida al Concierto de Naciones y eso además provocaba consecuencias como que tampoco éramos beneficiarios del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Honduras estaba acabado. Entonces había interés de que Honduras entrara al Concierto de Naciones. Ya se había fracasado en el 2010. Se fue a la OEA y el 70% de países dijo nosotros no reconocemos ni permitimos que Honduras ingrese. Entonces se dijo, hagamos este acuerdo. Hugo Rafael Chávez Frías llamó a Mel 18 meses después de estar exilado en Dominicana, le habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo permitiendo su retorno, el de su funcionario, y Mel pidió 4 cosas. Dijo, 1,
que se haga la Asamblea Nacional Constituyente, porque él insistía con eso. Entonces, por eso es parte del acuerdo y eso está pendiente, no hay mayor interés ahora de nadie en ese tema, pues. Renato al principio del programa dice que no se ha hecho ningún plebiscito ni referéndum, y es cierto. En algún momento la democracia hondureña madurará hacia esas formas de consulta necesarias. Lo otro fue que se respetara al Frente Nacional de Resistencia Popular, que se permitiera que se inscribiera como un partido y que tuviera participación en los organismos electorales. Lo otro fue que se eliminaran los juicios fabricados, 160 juicios contra funcionarios de Zelaya por orden superior en tiempo récord, que fueron considerados políticamente motivados por la OEA, por la ONU, por la Comisión de la Verdad, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que hay una sentencia condenando al Estado de Honduras por esos juicios. Y lo otro fue precisamente la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces se hizo la negociación, era una negociación bien tortuosa, ¿verdad? Porque de nosotros que estábamos en Caracas, se hablaba con el canciller Maduro, que lo había delegado el presidente Chávez, él mandaba la propuesta al presidente Santos, el presidente Santos a Holguín, después llegaba a través del presidente Santos al presidente Lobo y a Arturo Corrales, que estuvo también en esa redacción, y luego venía de regreso, y entonces ese acuerdo político, si usted lo lee, no dice amnistía, mire, solamente dice profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los funcionarios del gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales. O sea, no dice se les va a garantizar que se les va a dar medidas sustitutivas, no hay ninguna redacción. Solo es que el gobierno, como una voluntad política, profundizaba sus garantías para que se nos respetara. Nosotros entramos el 28 de mayo aquí a Honduras, desde Nicaragua, ¿no? Con un vuelo, ahí nos acompañó el presidente Maduro, veníamos varios ahí. 2 semanas después yo ya estaba preso, o sea, no se cumplió, y entonces, no, ¿por qué? Porque dijeron que esto era un acuerdo entre Olanchano, que era un arreglo entre el presidente Zelaya y el presidente, y nunca quiso el Congreso aprobarlo, hasta que en este decreto del 2022 es que se aprueba el acuerdo de Cartagena. Entonces, si se le aplicara a Romeo Vázquez, a Roberto Micheletti, no le sirve porque esto no está otorgando ningún tipo de figura jurídica que pueda permitir ni perdonar sus delitos, ni tampoco someterlos a un procedimiento especial, porque la voluntad que se firmó con este acuerdo era que Honduras se reconciliara, y se complementó luego con la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad fue la primera que reconoció el término y reconoció que existió un golpe de Estado, que reconoció que los juicios fueron al Ejecutivo políticamente ¿recuerdas esa frase, verdad? Motivados, sí, golpe de Estado del Ejecutivo. Todavía a algunos les despierta roncha mencionar el término golpe de Estado, pero el Congreso en el 2022 lo reconoció con el decreto de reconciliación y amnistía. Y de esta manera entonces nosotros vemos que históricamente cumplió una función. Pero si ya tuviéramos nosotros que decir si Romeo Vázquez fue funcionario, porque es funcionario del gobierno de Zelaya, y él dice no era funcionario, pero cuando él cometió los crímenes, o sea, cuando matan a Isis Obed, que es la causa que él tiene, ya el gobierno de Zelaya no existía. Ya era una usurpación donde habían nombrado presidente sin haber sido electo a la fuerza, por la fuerza de las armas, a Roberto Micheletti. Entonces cuando Romeo Vázquez comete ese crimen, él era funcionario de Roberto Micheletti,
no era funcionario de Mel Zelaya, que es la condición que tiene aquí el Acuerdo de Cartagena. Entonces, este acuerdo político no es una amnistía, de tal manera que no está diseñado para eso, cumplió una función. Los delitos que se cometieron por los que dieron el golpe de Estado fueron amnistiados en el 2010 por el decreto 02. La persecución con los 160 juicios que impusieron contra Mel Zelaya, contra Rixi Moscada, Rebeca Patricia Santos, bueno, los funcionarios de Mel, su servidor, fueron amnistiados en el 2022 con el decreto 04. Pero el acuerdo de Cartagena, por su naturaleza, es un acuerdo político, no es una ¿Y la amnistía de Pepe? No es una amnistía. Perdón, la... El decreto del año 2010. Ajá, correcto. Ese decreto amnistía para los que cometieron... No era para todos. Los delitos yo era diputado, era para todos. No, aquí está la redacción. Sí, pero era para todos, era para los actores. Ahí está el puntito, después de la pausa comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este decreto no se puede acusar a los que participaron en el golpe. ¿Con cuál decreto? Con el 02-2010. ¿El de él? El que él envió. Sancionó. Sí, esto lo hizo Saavedra. Era el presidente del Congreso de Michelet y lo mandaron, ¿verdad? Se ve que admiro y entonces se autoamnistiaron en el 2002, sí, pero no pudieron amnistiar los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles crímenes de lesa humanidad? Yo entiendo que la Corte de la Haya, no encontró condiciones para enjuiciar al Estado de Honduras con crímenes de lesa humanidad. 134 hondureños perdieron la vida con el golpe de Estado. Eso lo tienen los organismos internacionales. ¿Desde los 70 o Juan? La Comisión Interamericana, no. ¿Desde los 70 o Juan? En todo porque a veces la historia quieren verla como del golpe para acá y se les olvida hacia atrás. 12 años, 7 meses. Sí, no, pero se les olvida hacia atrás. No, es que hay un momento. Pero es que no estamos hablando hacia atrás, estamos hablando desde el golpe para acá. Sí, pero un momento. Crímenes aquí se han cometido y prácticamente han quedado impunes. Y a mí me asombra ver algunos de los que sufrieron de esos crímenes, perdieron parientes y todo, y los veo tranquilos gritando viva la revolución, no sé cómo le llaman. Yo escucho al abogado y si hay cosas que admiro de Melio, es que él pone a gente con mucha capacidad como el abogado Flores Lanza a decir cosas y a defender cosas indefendibles. ¿Cuál es el delito de Romeo Vázquez, abogado? Asesinato. ¿Cómo puede configurar asesinato usted de parte de Romeo Vázquez? Eso se llama, bueno, que tenemos un penalista. Bueno, ahí tiene un penalista. Usted me configura cómo Romeo Vázquez la Corte de Apelaciones, comete asesinato. La Corte de Apelaciones ya calificó ese delito. Pero, y son ellos los encargados de hacerlo en este Estado democrático de derecho. No lo dijo yo. No, pero lo dice la Corte de Apelaciones de lo penal. Pero eso no quita el conocimiento. Entonces, si de que usted venga y diga esto sí es cierto o esto no es cierto. No voy a reconocer. ¿Entiende? A mí me gustaría que tal vez un fallo judicial nos dijera, no, yo creo que no. Si usted ha hablado de fallos judiciales injustos, ¿verdad? Sí, pero... La Comisión de la Verdad es importante que la diga con esto. No es importante mi opinión, presidente. 17 actos de corrupción que la Comisión de la Verdad señaló del gobierno de Mel Zelaya, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces yo lo que le quiero decir es lo siguiente, yo admiro y que defiendan bien, yo soy constitucionalista diciendo cosas que no. Porque independientemente de que lo digan la Corte, pero con las dudas que hay de que hagan cosas pegadas a la ley, ¿cómo pueden configurar el delito de asesinato contra Romeo Vázquez? Y me gustaría que me ilustrara usted, porque esto queda grabado ahí, ¿verdad? Claro, miren, no es importante que yo lo condene. No, es importante que usted lo exonere. ¿Sabe qué es lo importante? Es que para que Honduras siga adelante. Permítame aquí no somos tribunal, abogado, pero lo que yo le pido a usted como abogado, si me permite, si está de acuerdo usted, yo con gusto le explico. ¿Cómo configura el delito de asesinato en Romeo Vázquez? Él era jefe de las Fuerzas Armadas y tiene responsabilidad por eso. ¿Ah, sí? Sí. Él ordenó. Si nosotros queremos que Honduras
continúe consolidando su democracia, presidente, tenemos que someternos a los fallos judiciales, porque si no, volvemos a la ley de Talión. Libre es una institución política pacífica, democrática. Nunca hemos pedido nosotros que se haga justicia, eso sería lo peor. No han pedido que los familiares de las víctimas por su pero el propia expresidente le está preguntando directamente, usted Entonces, como abogado, configúreme una figura penal de que Romeo mató a Isis Obed. Sobre todo el asesinato. Mire, hay toda una doctrina internacional en derechos humanos. ¿Usted es penalista, Kenneth? Usted es penalista, que nos salga de este, que nos saca de este rollo. ¿Quién es Madrid? Termine, abogado, termine. Se murieron en la cárcel los militares argentinos que dieron golpe y que asesinaron, ¿verdad? 30.000 personas. Ni siquiera el último que murió tenían problemas porque el cadáver nadie lo reclamaba. Entonces, lo mismo, es responsable el jefe de las Fuerzas Armadas por los actos que hacen sus subalternos. Esa es una teoría clarísima. Y en esa misma línea, él no disparó el arma. En esa misma línea yo entiendo. Pero él dio la orden. En esa misma. Y por lo tanto tiene que responder. Está probado en el juicio. ¿Cómo? Está probado en el juicio. De tal manera que si nosotros queremos entenderlo, solo tenemos que ir al expediente. ¿Cómo? El fallo de la Corte de Apelaciones configura. Y se está hablando que el sistema judicial no funciona. El crimen. Y yo le pido una opinión como abogado. De asesinato. ¿Cómo configura el asesinato que haya cometido Romeo Vázquez? No voy yo a arrogarme en este programa ni en ningún otro la facultad de condenar a Romeo. No se debe condenar. Porque lo que yo pienso es que debemos dejar que la Solo permítame, porque esto para mí es básico e importante. Solo déjenme hablar también para que esto tenga orden. Miren, yo he interpretado lo que dice el abogado Enrique Flores Lanza, que esa misma línea de pensamiento va para Roberto Micheletti. Porque si él era el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, así, con la misma explicación que nos da de que Romeo Vázquez es responsable de la muerte de Isis Obed, también es responsable el comandante general de las Fuerzas Armadas. Es lo que yo he colegido de lo que ha dicho el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Ahora entiendo que Romeo temía que lo fueran a inculpar por la muerte de Isis Obed. Isis Obed, es lo que yo he interpretado de Enrique. Estamos discutiendo, y yo le decía a Enrique. No, y son 14 así víctimas directas del golpe, no solamente Isis Obed. Y ahí vino el profesor Vallejo, el profesor Pedro Magdiel. Pedro Magdiel. Entonces, ahí es donde creo que está trabada la cuestión de la reconciliación y unidad que planteó usted. Bueno, entonces vamos. Al final vamos a pagar caro, y lo va a sufrir el mismo MEL, el hecho de lo que están haciendo en este gobierno. No es correcto, abogado. No es correcto. Mire, ahí Renato, la pregunta que usted hacía, mire, en el tema del delito de asesinato, hay dos circunstancias que ahora reconoce el Código Penal para poder cometerlo: por un medio alevoso, ¿verdad?, o aumentar deliberadamente el dolor del ofendido también. Y aquí lo que creo que más están tratando de configurar es el medio alevoso, que es mediante el cual no se puede defender la víctima, ¿verdad? Entonces, ahora, yo siempre lo he dicho, Renato, que debe haber un vínculo directo, porque el derecho penal nuestro es de autores, de responsabilidad directa, personalísimo, ¿verdad? Entonces, en el caso de este aspecto de la muerte de Isis Obed, tiene que haber en el expediente una evidencia que le vincule directamente, porque usted al momento de catalogarlo como autor material o autor intelectual del hecho, debe de tener un vínculo de una evidencia directa, es decir, evidencia característica que diga a la persona, en este caso por ejemplo, que diga dele muerte a Isis Obed. Debe haber una evidencia característica que mande a hacer eso, porque si solo es procesar a alguien porque realmente ostenta un cargo y no hay evidencia de que lo dijo, o sea, por eso desconocemos el expediente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Lo desconocemos, pero yo siempre lo he dicho, debe haber alguna evidencia entonces directa que lo vincule y diga y que dé la muerte específica de esta persona, porque de lo contrario estaríamos con una tesis del derecho penal ya superado, que es obviamente que hasta había que meter preso a los padres de Romeo Vázquez, ¿verdad?, por haberlo tenido, que son tesis ya superadas, ¿verdad?, y lo digo con el mayor de los respetos. Y lo hago desde un punto de vista académico, Renato, yo no estoy aquí ni un lado ni el otro, simplemente diciéndole que para mí
si se procesó al general en condición de retiro, Romeo Vázquez, debe haber evidencia vinculada directamente a que haya dado la orden de ejecución del hecho como un autor intelectual, porque no estaba en el campo, ¿va? Ok, ya va a profundizar. Yo interpreté, por lo que ha dicho el abogado Enrique Flores Lanza, que sí es probable una imputación a Roberto Micheletti bajo esa misma causa de que era el comandante general de las Fuerzas Armadas como presidente de la República cuando murió de manera violenta Isis Obed. Es importante. Yo así lo Renato, interpreté. sí, claro, usted lo interpreta por extensión lo que yo... Correcto, correcto. Pero mire, es importante que nosotros estemos claros, Renato. Es incorrecto que yo venga aquí a condenar a Romeo Vázquez y a Roberto Micheletti. Nosotros como miembros de una sociedad civilizada, democrática, lo que tenemos que hacer es dejar que actúen los organismos. Es incorrecto que lo exonere el presidente Porfirio Lobo. Yo supongo, no estamos exonerando y no he a nadie. visto yo el expediente, yo le pido opinión como pero abogado, por favor, presidente, si el delito que de si los asesinato se puede magistrados aplicar de la a Romeo Corte Vázquez. de Es lo que yo Apelación, pregunto, como abogado, no yo como funcionario. supongo, porque si no es faltarle el respeto a ellos, que si los magistrados de la Corte de Apelaciones de lo penal emiten una orden de captura, es porque los elementos que el abogado Kenneth nos menciona deben existir. Yo no puedo venir así a decir aquí que ellos están actuando no sé por qué. Porque si nosotros no respetamos los procesos, entonces vamos a la ley de la selva. Y eso es lo peor que puede pasar. Mire, Libre siempre no quiso jamás entrar en actos de violencia, a pesar de haber tenido tantas víctimas. Aquí Marvin Ponce menciona a las víctimas directas. Al final de los 12 años. Mira que está recordando de lo Lepaguare. De narcodictadura. Pepe Lobo está recordando lo de Lepaguare, lo de los horcones, ¿ve? No, yo creo que a veces hay formas de... Mire, a veces hay formas ¿sabe cuál es el problema? Ya voy. Hay formas de bajeza que creo que no deberíamos de traerlas aquí. Es la verdad. Pero el problema sí, aquí es que venimos, yo pienso, y si queremos ser, o sea, yo insisto que es un error estar persiguiendo gente. Que nosotros tenemos que dejar que la justicia actúe. A mí es lo que me preocupa, y se lo digo con toda franqueza, es lo que me preocupa y me duele. Y ha pasado con liberales y ha pasado con nacionalistas en el poder. Si no recordemos las cartas de libertad de Callejas, cómo los partidos, cuando tienen el control político, influyen en la justicia. Y me dice Pepe Lobo que no es correcto que vengan mecanismos internacionales a ayudarnos a hacer justicia. Si cuando están los liberales en el poder influyen en los jueces y en decisiones trascendentales. Cuando estaban los nacionalistas igualmente. Y ahora con los libres igualmente. ¿Qué me dice? Confiemos en los jueces. Pero hace 6 años no confiaba en los jueces porque decía que tenían influencia cachureca. Por eso queremos un mecanismo internacional, porque nuestra justicia está cooptada. Mire, eso es lo que yo le quería decir, si me permite. Sí. Mire, el detalle, ¿sabe cuál es, Renato? Que, mire, los fallos judiciales es cierto, se respetan, pero muchos no se comparten, porque obviamente uno puede ver que tal vez la motivación desde un punto de vista académico no la compartimos, pero ese ha sido un gran problema en Honduras, Renato, el problema, y yo creo que todos lo compartimos. Cuando se está en oposición, se habla de que obviamente, ¿cuándo hemos tenido un fiscal que no haya sido nombrado políticamente? Siempre. Cuando ganaba el Partido Liberal, el fiscal era liberal. Cuando ganaba el Partido Nacional, el fiscal era nacionalista. Ahora que el Partido Libertad y Refundación ya está en el poder, pues también nombró al fiscal general. Entonces, es bien difícil quitar esa característica que ha venido a lo largo del tiempo y siempre se han acusado a los fiscales generales de que no interponen ni investigan a su colegio ni interponen los requerimientos fiscales pertinentes. Y acá con lo que decía usted, Renato, y también el Poder Judicial ha sido histórico eso. O sea, antes era 8-7, liberales nacionalistas, ahora están los 3 dentro de la Corte Suprema. Entonces, claro, uno no puede acusar de que alguien está actuando políticamente a lo interno, pero ojalá que eso no esté sucediendo, porque eso sí deteriora el Estado de Derecho. Ok, en el marco de esa libertad de expresión y de prensa relativa, ya intervienes tú, Marvin, yo les digo algo. Yo hoy entendí que sí hay posibilidades de imputaciones, no sé si por la causa de Isis Obed u otras, contra Roberto Micheletti. Y que no sé quién le dijo, sospechó, se las pintó
por temor a que le imputaran algo a raíz del golpe de Estado. Salvo que me rebata Quique aquí, que me diga, usted Renato anda por la guinda con esa interpretación, pero yo hoy entendí que al igual que le dicen a Romeo, usted es imputado por el asesinato de Isis Obed, que en esa misma línea pudiésele imputársele un delito a Roberto Micheletti. Así lo interpretamos. Bueno, no, yo le agradezco que me quiera ayudar. No, pero ¿así lo interpretaste? Pero mire, la situación es bien importante que nosotros la aclaremos. Durante 12 años, 7 meses, nosotros tuvimos una justicia sorda, ciega y muda. Aquí se cometieron crímenes no solamente de corrupción, sino que también de lesa humanidad. Ahora que una nueva fiscalía está actuando, entonces algunos no quieren que eso ocurra. No puedo yo, y eso sí quiero dejar total claridad, ser yo el que diga si hay que inculpar o no y procesar a Roberto Micheletti, porque nosotros como gobierno respetamos la independencia del Ministerio Público. Yo le decía que se le hace a veces difícil a la gente entender eso. Si nosotros, yo vengo aquí a empezar a decir mi opinión como abogado, de que si tiene responsabilidad Roberto Micheletti o no, eso no es importante, ni tampoco viene al caso, porque no soy yo, es el Ministerio Público y es el Poder Judicial el que tiene que encargarse de esa misión, porque si no, entonces no respetamos la independencia y no respetamos... Es que ese es el mismo discurso que tenían los liberales en el poder, el mismo discurso que tenían los cachurecos en el poder. Totalmente. Renato, una pregunta, nada más. El acuerdo de Cartagena sí se saluda la decisión de los órganos de administración de justicia de ya no seguir procesando al expresidente Manuel Zelaya. Así es. Claro. O sea, en ese momento sí se saluda y porque no podía ordenarle, ¿no? El acuerdo de Cartagena no podía, pero ya eso también era parte de un proceso de reconciliación. Era un acuerdo político. Dígame o no, es que era un acuerdo político de que se cerrara eso. Hay una cosa que debo decirle. Bueno, entonces... Sí. El problema que tienen en Don Quique, con el respeto de amigos, es que ustedes en el gobierno piensan que la gente es tonta y se han equivocado. No, le estoy diciendo mi opinión. No, claro que Por ejemplo, ¿cuántos han matado los soldados o los militares en este periodo? Ajá, ¿quiere decir que Roosevelt Hernández estuviera preso entonces? No, ¿verdad? Ni una bomba lacrimógena. O Rick Moncada. No, esa no tiene operativa. Ni un acto de represión en este gobierno. No, pero han habido muertes. Han habido muertes donde se ha imputado a militares, a soldados. Y se han imputado. No, entonces él le dice, entonces Roosevelt Hernández es culpable. Y se han imputado. Depende de las circunstancias. Voy a la pausa comercial. Regresamos y los juzgados tienen que... con Enrique Flores Lanza, Marvin Ponce, Porfirio Lobo y Kenneth Madrid. Va a intervenir el señor Marvin Ponce, que me ha pedido 4 minutos para estar de pie en esa pantalla. Sí. Porque él dice, yo tengo muchos elementos para dirimir algunas cosas de las que no se sale del debate, porque están atrapados en corrientes, unos diciendo, no hay mérito para imputar a Romeo, a Roberto Micheletti, Enrique Flores Lanza diciéndole, hay suficiente doctrina, porque aquí esa doctrina de Argentina de los desaparecidos, que yo sé que usted condenó eso, yo mismo lo condené, claro. Las desapariciones y violaciones de Augusto César Pinochet, todo eso que es violaciones de los derechos humanos, eso se ha condenado. Pues hay mucha influencia de la doctrina argentina y lo que pasó ahí con los militares en esto que tratan de reactivar en el gobierno de Xiomara Castro, aunque en la Corte Internacional de Justicia de la Haya se quiso enjuiciar a alguna gente y dijo, pero delitos de lesa humanidad no vemos en ese país. Dice. Pero en la Corte de Derechos Humanos hay condenas. Esos 12 años de narcodictadura es interesante. Pausa y volvemos. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Continuamos dando lectura a su opinión. Fernando Turcios escribe, todos en el piso o todos en la cama, la amnistía es para todos, libre jamás habla de paz, solo recetan odio, los hondureños estamos cansados y por eso se van.
ahora más rápido con las pruebas que va a presentar el general en Estados Unidos. Majo Martínez escribe, Roberto Micheletti no está por encima de la ley ni puede refugiarse en el acuerdo de Cartagena. Gabriela Martínez escribe, dicho acuerdo no significa impunidad para quienes incurrieron en corrupción y violaciones a los derechos del pueblo. Alejandro Larios, Micheletti utilizó el poder de forma autoritaria, violando la voluntad popular y los principios democráticos. Son algunos de los mensajes a través de X. Siga opinando. BAC presenta Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. La forma más divertida para mejorar tu hogar, con espacios y actividades para toda la familia. En Expo Hogar encontrarás todo lo que necesitas comprar del hogar en ferretería, salud, bienes raíces, tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con juegos mecánicos, función especial del circo con dinosaurios gigantes y muchas sorpresas más. Disfruta en pantalla gigante del partido Maratón versus Olimpia. Tus programas y presentadores favoritos en vivo. Sábado 26 y domingo 27 de abril, desde las 9 a.m. en el Palacio de los Deportes de la UNA. Adquiere tus entradas en preventa del 9 al 16 de abril, www.tvcexperiencias.com, y recibe 3 atracciones gratis. Al pagar con tus tarjetas BAC, tendrás 25% de descuento. Expo Hogar, la feria más grande de Honduras. Bueno, no, pero vengan aquí, es que se está sentando el presidente Lobo. Pasen aquí. Esto es televisión en vivo, esto es parte de las cosas que animan un programa. Claro. Ok. ¿Está bien? Está bien. Marvin. Sí. Si me le pones amarillo, rojo, verde y este arco iris, ¿qué me quieres indicar con esto? Bueno, ¿Qué no quieres indicar mejor? Cuando el productor Carlos Andino me pidió que viniera a este programa, dije yo voy a hacer un resumen más rápido para poder hablar menos y hacerlo más rápido. Muy bien. Con una gráfica. Mire, los hechos han sido, a mí cuando dos hombres ponderados como Quique Flores Lanza y Pepe Lobo, los veo aquí un poco a discrepar, es que así está el país. Ahí está el país, va. Que hasta los ponderados estamos en grandes contradicciones. El presidente Lobo, me acuerdo yo que cuando se previo a todo este escenario que estamos viendo aquí, ya estábamos empujando la cuarta urna, una consulta popular, que la planteamos desde distintas opciones y los aparatos del Estado nos ponían trabas. Se hizo que se iba a hacer un plebiscito, se dijo que no se podía poner en la ley de plebiscito, se dijo que se iba a hacer una consulta, tampoco, que se iba a hacer una encuesta y tampoco. Entonces, todo ese engramaje y el hombre, el operador político dentro de la Casa de Gobierno, con muchos actores que estábamos trabajando para una consulta popular, porque consultarle al pueblo nunca ha sido más. Vos estabas con la cuarta urna, ¿no? Yo estaba con la cuarta urna y contra el golpe de Estado. Entonces, yo quería presentar los escenarios que se dieron básicamente para llegar a esta situación actualmente. Vamos. En marzo del 2009 ya habíamos tenido elecciones primarias, él ya era candidato a la presidencia de la República. Ahí hay un error de fecha. ¿Qué? Las elecciones fueron el 14 o 12 de diciembre del 2008. Correcto. Sí. Bueno, ya estaban hechas, es que fue, antes hacían el mismo año, un día después. Lo que te quiere decir, Pepe, es que ya comenzó inexacto el análisis. Sí. No, de fecha va. Es una fecha. Está bien. Tú fuiste el primero colgado en esa puerta de entrada, en ese portón de entrada en Casa Presidencial cuando el golpe de Estado. Claro, yo te vi claro, a las 5:30 y eso dice mucho del comportamiento de Marvin cuando el golpe de Estado. Entonces las elecciones primarias ya estaba electo el candidato presidencial, pero seguíamos con la cuarta urna porque queríamos poner una cuarta urna para consultar. Y la autoridad, los estados estaban en contra de eso. Terminó con el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Pero ya estaban convocadas las elecciones generales, se dieron elecciones generales, salió electo mi queridísimo amigo Porfirio Lobo Sosa, en condiciones difíciles, en condiciones de golpe. Me acuerdo del presidente Lobo cómo entró en una situación difícil, sin relaciones internacionales, sin cooperación internacional, sin los bancos, sin todo eso. ¿Va? Pero ¿a dónde vamos a llegar con la discusión que tenemos? Que Pepe Lobo, en función de eso, lanza una propuesta de reconciliación el 14 de diciembre del 2009. Ya una vez electo, presidente electo, todavía no había tomado posesión.
antes de tomar posesión, él lanza la propuesta de reconciliación y unidad y nos invita a los partidos. Y los partidos, y nosotros como UD estábamos en la lucha contra el golpe y preparándolo para las elecciones. Y nos llamaban de todos lados, la izquierda internacional nos llamaba, no participen, que van a ratificar el golpe, no participen. Y a mí me llamó Daniel Ortega, a mí me llamó Fausto Torres, me llamó un montón de gente internacional. José Luis Merino me llamó, no participen, no se legitimen el golpe. Pero un partido político, la única forma de conseguir poder es las elecciones. Entonces nosotros, la Asamblea de la UD decidió participar en las elecciones. Bueno, fuimos a elecciones, salimos electos diputados, y en esa propuesta de reconciliación, cuando el presidente los llama, ¿cómo vamos a estar en contra de una propuesta de reconciliación después de los hechos tan terribles que hemos vivido, con muertos y golpeados y todo eso? Después se da el 27 de enero, un día después de la toma, el mismo día creo que fue, de la toma de posesión, se da el decreto de amnistía, que es el primer decreto de amnistía donde se perdona a todos los actores. Lo único que no se puso reparación de las víctimas ni investigación. Enrique Flores Lanza ha dicho que ese decreto inspirado por Pepe, aprobado en el Congreso, no protege delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, es inválido que se quieran proteger aquí. Micheletti y Romeo dice. Ese decreto no era de Micheletti, de Saavedra, como dijo. Ese decreto lo hizo Porfirio Lobo Sosa con Juan Orlando Hernández y los jefes de bancada. Hicimos ese decreto para llegar a esa propuesta de reconciliación, que era lo mínimo en ese momento, para poder mandar un mensaje de reconciliación y unidad al pueblo hondureño y para que las fuerzas políticas empujáramos en una sola dirección, lo cual lo hicimos porque creíamos que la reconciliación era necesaria. Pues, ¿cómo le íbamos a llegar a Pepe Lobo que no estamos de acuerdo con la reconciliación? Se hizo el decreto de amnistía. Después del decreto de amnistía, en enero del 2010, hasta un año y medio después, todavía estamos fuera de la OEA y se hace el acuerdo de Cartagena y se le da una situación donde se perdonan. ¿Se acuerda que había un pleito porque los juicios de Mel que estaban, porque también en el marco del golpe de Estado se abrieron una serie de juicios económicos, de fondos y todo eso, como 17 delitos le planteaban. Contra él, Rebeca. Sí. Y otros ministros del gobierno de Mel. Bueno, inclusive que ahí aparecía el tema ese de la... Después viene el retorno de Mel, el 28 de mayo del 2011. Vuelve Mel a Honduras. Se inscribe libre. Se inscribe libre. Ya, o sea, el acuerdo de Cartagena dice que hay que fortalecer el partido de Mel, que es el partido que en ese tiempo no existía. El acuerdo de... Aquí se inscribe libre en 2012. Después libre gana... Bueno, de ahí, está hablando del 2012. Después pasan otros hechos políticos tan fuertes como, por ejemplo, la reelección presidencial, que no lo quise poner aquí porque es vinculante, pero no tanto. La reelección presidencial que también trastoca el sistema democrático. Lo que dijo Pepe. Y ahí llegamos a la que libre gana las elecciones. Toma de posesión de doña Xiomara Castro y se aprueba otro decreto de amnistía. O sea que hay un decreto de amnistía por acá, un acuerdo de Cartagena por acá y otro decreto de amnistía aquí. Para ya que inspirado los hechos por libre. Sí, para que los hechos no se repitan. ¿Cuál es la conclusión tuya? La conclusión mía es que este círculo, por lo dice así, falta terminar este círculo aquí para que lleguemos a la verdadera reconciliación. ¿Por qué? Porque ahorita realmente lo que está ocurriendo aquí, ¿qué hechos hay ahora? Se fue Micheletti por temor a que lo van a meter preso, anda huyendo Romeo, se está ofreciendo 4 millones de dólares, hay un montón de gente planteando esta estrategia de que puede ser perseguido cualquiera, entonces que estuvo entre el golpe de Estado. Entonces, prácticamente... Aquí estamos en una gran contradicción todavía que no hemos llegado a la reconciliación y la unidad. Eso implica realmente que el deterioro de las instituciones sigue siendo tan malo como antes, porque sí hay motivaciones políticas en la persecución de la justicia. Yo por ejemplo puse mira el rótulo que le puse ¿ve? Honduras, entre la reconciliación, la impunidad, la justicia o la venganza. Porque aquí hay de todo. ¿Tú crees que el libre se está vengando de Romeo, de Micheletti, que aunque no ha sido imputado, pero aquí cree que lo van a imputar? Mire, cuando mataron a Isis Jovet, yo estaba a 20 metros. Un señor lo agarró y se sangrentó, después lo agarró César Silva, después lo agarré yo, a Isis Jovet. Claro que nos dolió y la muerte de los demás mártires. Dime una cosa, ¿la bala vino de dentro de la Fuerza Aérea de Toncontín? Sí, no sé dónde vino, porque la bala sí sería... Ok, conclusión, la conclusión. La conclusión mía es que realmente sí considero, y aquí sí considero, y coincido con Pepe, de que el enjuiciamiento a Romeo y el posible enjuiciamiento a Micheletti, si bien es cierto, está relacionado con estos escenarios, pero sí están motivados políticamente. Ok, abogado Kenneth Madrid, usted que es penalista,
todos estos instrumentos políticos aprobados en el gobierno de Porfirio Lobo, en el gobierno de Xiomara Castro, Cartagena, son suficiente argumento de el hoy militar retirado que huye porque cree que hay persecución política contra él, Romeo Vázquez, y el presidente Micheletti que se fue porque cree que lo van a imputar. ¿Cree que estos instrumentos jurídicos los protegen a ellos para que no sean enjuiciados? ¿O tiene razón el argumento jurídico de Quique Flores Lanza cuando dice que en delitos de lesa humanidad no cabe ni la amnistía de Pepe ni cuantas amnistías hayan y acuerdos hayan? Puntualmente, Renato, mire, el acuerdo de Cartagena no es un instrumento jurídico que va a exonerar a nadie. Sí. Es un acuerdo político, ¿va? Un acuerdo político en el cual incluso ahí se deja plasmado, Renato, la voluntad que hay de el gobierno de Honduras de cerrar los juicios que obviamente estaban contra el expresidente Zelaya, porque si no, no había reconciliación y regresaba. Ahora, el punto focal es en el decreto de amnistía 02-2010 que se emitió en el gobierno del presidente Lobo y ahora el decreto de amnistía del decreto 04-2022. Estos dos instrumentos obviamente son los que respaldan, Renato, a los delitos políticos. Fíjese que el del 2010 habla específicamente de qué delitos políticos son los que no se le pueden imputar y cuáles son los comunes conexos que tampoco se pueden imputar. El del año 2022 también señala muchos delitos, que hay muchos tenemos una opinión académica en el cual creemos que muchos delitos que habían ahí son definitivamente contra la administración pública y que no procedían, yo lo he dicho públicamente. Quizá hay un tema que no debió haber, ciertos delitos no debieron haber entrado ahí, pero bueno, ahora, el problema es que los delitos que le han imputado al general Romeo Vázquez Velázquez, obviamente es un delito de asesinato. Sí. Obviamente no está comprendido dentro de los decretos de amnistía porque es un delito común, ¿verdad?, contra la vida, integridad corporal, pero, y obviamente no sabemos qué posible imputación puede haber contra el expresidente Micheletti, pero Renato, yo quiero concluir esta pregunta que ha hecho usted con el punto focal. Mire, los requerimientos fiscales no se construyen al aire o políticamente, porque un requerimiento fiscal que está mal estructurado termina obviamente en un sobreseimiento definitivo provisional o una absolución. Entonces uno espera que si aquí se han presentado requerimientos, sea porque obviamente tiene el fundamento para hacerlo. Estos decretos no van encaminados a delitos contra la vida e integridad corporal, porque obviamente no están dentro del parámetro que las amnistías. Y recuerde que la amnistía es amnesia, de ahí viene la palabra, ¿va? De olvidar, aquí no pasó nada, sigamos adelante. Ahora, por eso dice el decreto del 2010 que se emitió en el gobierno del presidente Lobo, que quedan fuera de ahí los delitos de lesa humanidad o delitos de derechos humanos. Entonces, obviamente que muchos de los requerimientos y acciones que van tienen que ver mucho también con acciones que van contra los derechos humanos, pues pérdida de la vida de la persona y el contexto, ¿verdad? El término de derechos humanos es muy amplio, Renato, y por eso uno ve que en muchos casos la Fiscalía de Derechos Humanos es la que presenta los requerimientos fiscales por muerte de personas. Ahora, yo lo que le quiero cerrar este tema, Renato, con la pregunta suya es que, mire, por más de que queramos hablar de que un requerimiento fiscal puede ser motivado o no políticamente, mire, el detalle es que nuestro sistema procesal penal, Renato, y que yo le digo porque tuve el placer de ser redactor del Código Procesal Penal en los tiempos con don José María Palacios, que lo trajo a colación acá don Enrique Flores Lanza, tiempos muy buenos cuando se pasó del escrito al oral. Usted para presentar un auto formal, para presentar un requerimiento fiscal y tener un auto de formal procesamiento, dice el Código, que solo necesita el indicio racional, el indicio racional, y debe haber una mínima actividad probatoria, por lo cual es que el Ministerio Público tiene una preponderancia en creer del indicio que está pasando. Ahora, el detalle es que acá el problema es que ahora tenemos audiencias iniciales, Renato, en todos estos casos de días completos, convierten en un juicio la audiencia inicial, y eso creo que es un error. Y por eso es que ahora vemos personas que solo presentan un requerimiento fiscal y los van a traer, muchacha, y va adelante, hay indicios. No, pero entonces, aquí el puntito ese es clave, el punto, Renato. el puntito Ese clave, es el punto. Y por eso le quiero decir eso, que esperamos nosotros que el requerimiento fiscales que haga esta Fiscalía General, y yo lo he hecho públicamente, estén bien sustentados, porque de lo contrario, tarde o temprano,
podría darnos cuenta de que fue motivado políticamente. Pregunta, es que ahora la pregunta derivó, Renato. Ya no es si se le aplica el acuerdo de Cartagena. Tanto lo que nos dice Marvin como el presidente Lobo, la pregunta es, ¿existe persecución política? ¿Estos requerimientos son por persecución política? ¿Micheletti teme porque hay persecución política contra él? ¿O eso es un acto soberano, legítimo, legal del Estado de perseguir crímenes que se cometieron durante el golpe? Entonces creo que ya la situación está bastante clara. Él dice que es persecución política. Y lo mismo don Porfirio. Pepe Lugo dice que es persecución política. Kenneth Madrid, ¿qué dice? Yo quiero contestar eso. No conozco el fondo de los requerimientos fiscales, Renato. O sea, por eso yo le digo, los requerimientos fiscales, ojalá que tengan una vinculación directa entre esa orden que se dio y la específica de darle muerte a esa persona. Usted lo que dice es que al menos un indicio de que esa persona imputada participó en la muerte. Claro, que no solo porque era jefe del Estado Mayor Conjunto, no, es que lo van a imputar. Solo por eso no. Eso es lo que está diciendo usted. Solo por eso no Vamos se puede. a ver, Quique. De tal manera que nosotros tenemos que recurrir otra vez a los hechos, a las circunstancias, de manera objetiva. No es un invento, hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura violenta del orden constitucional, hubo represión, hubo muertos. Honduras sufrió consecuencias catastróficas. Fue expulsado del Concierto de Naciones, ya no tuvo acceso a los organismos internacionales de crédito. Se retrocedió a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Se rompió el contrato social. Y los crímenes más deleznables fueron los que se refieren a la muerte de personas. Se refieren a las torturas, a las violaciones, a la expatriación de compatriotas. Y eso no es un invento, eso está documentado. 134 víctimas mortales, no solamente Isis Obed, sino que tenemos ahí un largo listado. Pepe dice que están incluyendo asesinatos de los 70. ¿Cómo vamos a resolver eso? Renato. Pues no vamos a usar la ley del talión, no vamos a manipular, sino que tenemos que dejar que la justicia actúe. Yo estoy absolutamente claro que Romeo Vázquez Velázquez es un criminal que manchó sus manos de sangre, ¿Quién? Romeo. que ensució su uniforme, que es responsable directo por estas muertes. ¿Por qué? Porque él era el jefe de la cadena de mando, él dio las instrucciones y además uso excesivo de la fuerza, impidiendo que las víctimas tuvieran alguna posibilidad de defenderse. Pero eso es mi opinión. Correcto. Y yo no la quiero imponer. Claro. ¿Y Micheletti, ni Quique? voy a ser yo el que lo voy a acusar. Quique, ¿y Micheletti? Pero de tal manera, él era parte también de eso. O sea que está en la misma situación de Romeo. No puedo yo arrogarme esa facultad. Solo pido una opinión. Solo de pido una opinión. condenar a alguien, Solo pido una opinión. Yo no entiendo Pero lo que está diciendo. Lo que yo sé es que están documentados. Mire, yo leí en la prensa porque no conozco, pero con el requerimiento del Ministerio Público fueron presentadas 14 pruebas en contra de Romeo Vázquez. Y tenemos 3 magistrados ahí que las analizaron y en base a eso calificaron un delito. Entonces, un magistrado de sus cuñados. Es bastante claro. ¿Quién? Bueno, si en Honduras todos somos parientes. Al final. Es que un magistrado de su cuñado y fue víctima también de... Porfirio resulta pariente de Mel. Ya al final, ahí en Olancho. Mire, abogado. Pero mire, creo yo que es bien importante decir que nosotros no estamos inventando nada, porque es que... sino que hubo un hecho terrible, mire, y que para la reconciliación de eso... Mi gobierno fue una dictadura para usted, ¿verdad, abogado? Tiene que... sí, claro, fue parte de los 12 años... Pero deben de reconocerme que Zelaya le di la salida, que Zelaya regresó. Y se le reconoce, mire... Que Zelaya no, permítame. Aquí están las fotos en el libro, Aquí aparece no, permíteme con, un poquito, porque con el presidente Fernández de Dominicana. Todo lo que hay, Renato, es una realidad. Cada quien quiere defender la verdad a su manera y eso no existe. Hay hechos en Honduras que han llenado de luto y sangre y que han sido más que públicos. Yo debo reconocer la lucha de Berta
Bertoliva, por ejemplo. Fueron 150 desaparecidos que hubo aquí en los 80. No más, casi los 200. Bueno, más, ¿verdad? Reconocidos por el CONADE y En todo. el libro los hechos hablan por eso mismo, están documentados. Entonces viene, y el con Leo problema Valladares es y Marlina Dubón. que aquí, bueno, hubo una vez un tema en los Laureles, se acusa de que el general Carías también, o sea, ha habido tantas épocas en que ha habido sangre, ¿verdad? Me los recuerdo, yo no digo que haya sido Mesa Zelaya que ha disparado, no sé, no creo. ¿Verdad? Había un militar ahí que sí tenía, aparecía medio perturbado mentalmente, ¿verdad? Pero fue un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Y entonces viene ahora, querés levantar lo del golpe, que hubo tantos crímenes, pues hombre, yo le digo, yo no viví. Mire, presidente, yo lo que sí percibo es que realmente el presidente Zelaya no es el mismo de antes. ¿Quién? Presidente Zelaya. Él se quedó con mucho rencor por ese tema del golpe, va. Hasta el grado que usted diga que le mandó prácticamente le insinuaron que le iban a amenazar para que no hablara al presidente, a otro presidente. Entonces, el presidente Zelaya... No, está bien, todo eso está bien. Renato, Leonel Fernández. El problema lo tiene... En el exilio, el presidente Zelaya en México, en un encuentro del Partido del Trabajo, me dijo, no hay que atacar mucho a Romeo porque Romeo me salvó la vida. ¿Te lo dijo quién? Mel. Mel me lo dijo a mí. Fíjese que es interesante lo que ocurre en Honduras, porque me dijo... Todos los temas terminan juzgando a Mel. No estoy jugando a Mel, no estoy jugando a Mel. Yo estoy viendo lo que él me dijo. Es responsable. Porque dice que estábamos hablando de que la orden que tenía Romeo era matar a Mel. Y ahora el tema el día del golpe. Es que Mel es cambiado. Y que Romeo decidió mandarlo fuera. Que ya Mel no es bueno. No, es que yo soy amigo de Mel y platico todo seguido y discutimos. Pero Mel te dijo que Romeo Vázquez lo salvó. Mel le dijo que Mel porque la orden era matar a Mel. Era matar a Mel y que no la salvó. Renato, aquí el problema... Y quiero terminar con esto, Renato. Quiero terminar con esto. Para que los hechos no se repitan, esta ley le llamaban ley de impunidad también, ¿verdad? Porque Flores Lanza sí era preso político. Y yo lo defendí siempre aquí, en todos los foros. Gracias, Marvin, es cierto. Pero un montón de delincuentes, como Padilla Sonseri, como Chimirri, estos no tenían ningún delito conexo con lo político. Es que, imaginen que no solamente es que tenían problemas de fraude y robo de dinero de las arcas del Estado, sino que se vienen todavía a ser candidatos a la alcaldía. Entonces lo que quiero decir con esto yo, muy rápido, es que realmente no hemos llegado al tema de la reconciliación y realmente el escenario es complicado. Es complicado y lo termino con esto, Renato. Lo peor de una sociedad es pasar del odio al miedo. Así es. No, correcto. Sí. Mire, yo, lejos de cualquier análisis que podamos hacer de teoría del delito aquí, porque obviamente no nos van a comprender toda su enorme audiencia, yo siento que realmente acá, Renato, todavía nos falta mucho para poder pasar la página. Sí. Para poder hablar de muchas cosas. El problema es que todavía no hemos cerrado capítulos, no hemos olvidado, y recordemos algo, la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en un país solo se avanza si se pasa la página. Y todos tienen que pasar página porque si no aquí se va a multiplicar más la pobreza. Es lo que pasa con las sociedades que no son capaces de superar sus rencores, odios y venganzas. Solo multiplican la pobreza. Así que gringos, esperen más miles de hondureños por allá. Pedro Sánchez en Girona, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en Euskadi, en Valencia. Esperen más hondureños si no somos capaces de superar esta página. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Vamos a conocer en este momento las principales noticias que destaca el portal más importante de Honduras. Digital, Congreso aprueba préstamos por más de 354 millones de dólares para estos proyectos. Usted puede ingresar y conocerlos. También destaca Xiomara Castro asistirá al funeral del Papa Francisco en el Vaticano. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Y yo le voy a decir algo, a mí me gusta ser justo, pero
Pepe contribuyó a la reinserción de Libre de nuevo en nuestra vida democrática. Creo que usted fue el que concedió un canal de televisión, UNTV, fue usted en su administración. Canal 8. Y trató muy bien a los periodistas militantes afectivos de Libre. Lo trató muy bien. Yo hay cosas con el periodismo que no aguanto ni tolero. Pero como no todos somos iguales, y él los trató muy bien. Jugó su papel importante. Le agradezco a Marvin las expresiones para mi persona, pero no me quiero quedar con ese tema de Padilla Sunseri, una de las grandes víctimas del golpe de Estado. El crimen más grande que se ha cometido en este país fue el golpe de Estado. No solamente crímenes de lesa humanidad, de lesa patria, y no puede quedar impune. Entonces no hay persecución política. Lo único que se busca es justicia y de manera civilizada. Dichosamente, Renato, hoy estamos abocados a un proceso electoral. Tenemos que cuidar las elecciones. Una pregunta directa así, de segundito la respuesta. Y la historia, la memoria colectiva nos tiene que servir para no cometer los mismos errores. ¿El gobierno Mel Libre quisiese ver en la cárcel a Roberto Micheletti? Nosotros queremos justicia. Ok, pausa comercial. Y personalmente, yo creo